El primer domingo de Ramos fue un día cambiante. Cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un asno, las multitudes gritaban entusiasmadas: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 21:9. Sin embargo, muchos esperaban un Mesías que los libertara de Roma, no un Salvador que muriera esa misma semana por los pecados de ellos. Luego, a pesar del enojo de los principales sacerdotes que cuestionaban la autoridad de Jesús, unos niños en el templo aclamaron con gozo: Hosanna al Hijo de David, tal vez saltando y corriendo por el patio. No podían evitar adorarlo. Entonces Jesús les dijo a los líderes indignados que de la boca de los niños y de los que maman, Dios había perfeccionado la alabanza. Estaban en la presencia del Salvador. Jesús nos invita a verlo también por lo que Él es. Al hacerlo, no podemos menos que disfrutar en su presencia, desbordando de alegría como niños. Así que vamos a orar en esta mañana. Gracias, Padre, por esta celebración. Gracias por la salud. Gracias por darnos la oportunidad de venir hasta este lugar, caminando. Gracias por todo lo que nos has permitido tener. Gracias por las cosas que no nos damos cuenta, las cosas pequeñas, porque se hacen ya habituales. El abrir los ojos, el pensar, el analizar, el caminar, movernos, saludar, abrazar, tantas cosas, hablar. Y en esta mañana queremos que tú toques nuestros corazones y que nos volvamos como niños. ¿Por qué como niños? Porque tú quieres que haya en nosotros esa humildad, que haya en nosotros esa dedicación, esa espontaneidad mientras te estamos alabando. Prepara nuestros corazones para que te demos, para que levantemos nuestras manos y digamos lo mismo: Hosanna, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Gracias porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esta mañana hemos venido a declarar esto con nuestro canto. Bendice al grupo de discípulos que va a estar con nosotros en las alabanzas hoy. Habla a nuestros corazones. Y te pido que salgamos de este lugar diferentes, tocados por el poder y la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por venir a nuestras vidas, así como viniste a Jerusalén. Y esta última semana tuya en la tierra, que estamos celebrando en esta semana, que sea también de alegría, de gozo y de salvación. No solamente en nuestra iglesia, sino en todas las iglesias alrededor del mundo. En el nombre de Jesús, te damos el control de todo lo que suceda aquí y te bendecimos. Amén. ¿Hay gozo en la casa? Cuando hay gozo en la casa, cuando una iglesia tiene gozo, una de las cosas que tiene es cántico nuevo y una sonrisa en su rostro. Y en esta mañana vamos, como iglesia que somos, ¿verdad? Una iglesia original, una iglesia que tiene cántico nuevo. Tenemos una nueva canción que se va a estrenar en esta mañana.
Él entró esta semana y trazó los acontecimientos más importantes, vamos a decir que el clímax de su ministerio. Y dentro de los acontecimientos, que fueron muchos, quizás los evangelios usan la tercera parte de sus relatos para enfocarse en esta última semana. Uno de los acontecimientos fue la cena del Señor, que tuvo Jesucristo con sus discípulos, donde quería capacitarlos y prepararlos para lo que iba a venir, que era el momento más difícil. Ya él había predicho varias veces lo que iba a suceder en esa semana, donde el Cordero, como señalara a Juan el Bautista en el río Jordán, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era la hora de que el Cordero se iba a inmolar por los pecadores del mundo entero. Pero antes el Señor quiso tener este tiempo tranquilo, íntimo, donde dio una cantidad de instrucciones a sus discípulos, pero selló este tiempo con lo que hoy se llama la Santa Cena o la Santa Comunión. Y lo estamos invitando porque después de todos estos acontecimientos y sucesos y enseñanzas, alrededor de la mesa pascual, el Señor dice que tomó el pan y lo partió, alzándolo para que todos los discípulos lo vieran. Habían 12, uno de ellos muy confuso, intranquilo, porque él iba a ser, vamos a decir que el hacedor del acto más infame de la historia. Entregaría a su maestro después de 3 años de andar juntos y recibir las enseñanzas más hermosas, donde el propio Jesucristo dice cosas que intentaron y desearon ver los antiguos. Ellos eran testigos de estas maravillas del mensaje que Jesucristo daba, pero también la expectación de todos los milagros que realizaba, donde ampliamente quedó demostrado que el que estaba allí era el Hijo de Dios, profetizado por los antiguos, por los profetas, incluido en las ceremonias y acciones espirituales que realizaban los israelitas desde siglos antes. Y él dijo: esto es mi cuerpo, refiriéndose al pan. Este pan simbolizando no solamente un alimento material, sino el alimento del alma, que estaba parafraseado por las enseñanzas de Jesucristo cuando dijo: el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre. Palabras que para los orientales tenían un doble significado, tenían un significado profundo y espiritual, y que ellos lo estaban captando. Y a nosotros hoy nos demuestra la necesidad de tener la presencia de Jesucristo, ese pan del cielo, invadiendo nuestro ser. Y nuestro ser no se puede excluir y dividir en espiritual y material nada más. Es un ser que ambas cosas tiene. Jesucristo debe invadir nuestro espíritu, nuestra alma y motivar nuestros cuerpos para estar en línea recta con la voluntad de Dios. Y en esta mañana pues estamos invitando a ustedes y a nosotros a valorar nuestra relación con Jesucristo. Es el pan del cielo que ahora vamos a tomar simbólicamente, pero que ya está expresando una realidad en nuestras vidas, o debe de expresar una realidad en nuestras vidas, donde Jesucristo invade todo nuestro ser. Después de tomar el pan, también tomó la copa y dijo: esta copa es mi sangre, que por vosotros es derramada.
Esa sangre que sella el pensamiento bíblico del Antiguo Testamento: sin derramamiento de sangre no habrá remisión de pecado. Y todos nosotros somos participantes del pecado de una forma extrema. Por lo tanto, necesitamos ser participantes del poder de la sangre de Jesucristo de una forma amplia y absoluta, para que nuestros pecados sean limpiados, no solamente superficialmente, sino aún borrados del libro de las obras, para que quede las obras de Cristo resaltando en nuestro corazón. Les invitamos en esta mañana a participar del pan y del vino. El Señor Jesús nos hace responsable a cada uno de nosotros personalmente con este acto, donde el apóstol Pablo enfatiza la importancia y la sinceridad que debe llevar esta acción, donde confiamos plenamente en el poder de la sangre de Jesucristo. Y ahora, en este mismo momento, vamos a estar pidiendo al Señor que esa sangre limpie todos nuestros pecados y aplique ese poder en nuestras vidas. Vamos a recordar el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, como un pan molido, su cuerpo triturado por los látigos del enemigo. Dice que aquella noche tomó pan y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, comamos. Después, alzando la copa, dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada, bebamos. Señor, gracias, porque lo que hacemos simbólicamente en este momento, tú lo llevaste a cabo con tu propio cuerpo y con tu sangre. Señor, por nosotros, para que nosotros seamos librados de nuestros pecados. Tu palabra señala que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero también señala que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia tuya. Permítenos, Señor, que tú llenes todo nuestro ser. Como estos elementos afectan positivamente nuestro ser, nuestro cuerpo, y alimenta nuestra alma y espíritu, tu presencia, Señor, en nosotros también estén nutridas para agradarte delante de ti y delante de los hombres. Una vez más te agradecemos que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias por tu misericordia y por tu amor eterno. Amén. El Señor Jesucristo, domingo, primer día de la semana, antes de su crucifixión, entró en Jerusalén por última vez. Él entró a Jerusalén por última vez. Jesucristo había andado por una ciudad. Alguien ha escrito de que en realidad eran dos ciudades llamadas así, Jericó. Y allí en Jericó el Señor Jesucristo había obrado un milagro poderoso. Había realizado un portento allí tremendo. Un hombre ciego se le había acercado al Señor pidiendo al Señor un milagro, un milagro. Este hombre estaba ciego físicamente. Fíjense qué cosa tan interesante. Él no podía mirar con los ojos porque estaba ciego. Pero sin embargo, este hombre ciego físicamente parece que había escuchado, porque no podría ver, pero había escuchado de que ese Cristo hacía portento, hacía milagros, de que ese Cristo tenía poder, de que ese Cristo sanaba a los enfermos, de que ese Cristo liberaba a los endemoniados, de que ese Jesucristo sanaba a aquellos abatidos, a aquellos oprimidos por el diablo. El Señor Jesucristo los salvaba, Jesucristo los liberaba, y este hombre había escuchado. Y cuando oyó que Jesús estaba pasando por Jericó, él empezó a clamar: Jesús, Hijo de David. Y dice la palabra que él usaba esta frase: Hijo de David,
Esto quiere decir que aunque este hombre estaba ciego físicamente, sin embargo no lo estaba espiritualmente. Esta expresión hijo de David era solamente aplicable al Mesías prometido por Dios, al Salvador prometido por Dios, que estaba profetizado se sentaría en el trono de David, sería un descendiente de David. De manera que este ciego, fíjense, está ciego físicamente, pero espiritualmente no lo está. Está reconociendo quién es verdaderamente Jesucristo. Y dice la palabra que Jesucristo tocó a este hombre, y que cuando lo tocó este hombre volvió a ver. Digo, recuperó la visión, porque no sabemos si él miró alguna vez y quedó ciego, o si era ciego de nacimiento. Pero la cuestión en cuestión, valga la redundancia, es que Jesús lo tocó y este hombre quedó milagrosamente, instantáneamente sano. En esta región, pues por supuesto en esta ciudad, esto fue algo que todo el mundo pudo comprobar, porque ver a una persona que era ciega, conocerla y verla mirando, es una comprobación innegable de que Cristo realmente puede hacer milagros, y que es el Señor Todopoderoso que obra sanidades milagrosas, lo puede hacer. Por eso, hermano, si necesitamos sanidad física, se la podemos pedir a Jesús. Y yo te recomiendo, como te decía ahorita, que antes de correr con el doctor, o puedes correr con el doctor, porque el doctor es del Señor también. Hay creyentes que creen que los doctores no tienen que ver con el Señor, y es al revés. Tenemos doctores gracias al Señor, y el Señor a veces usa a los doctores y no nos sana con un toque milagroso, sino que usa la ciencia médica, que es de Dios. De manera que tomar una pastilla, ir al doctor, no estamos pecando por eso. Pero mi experiencia es que yo siempre, y se la comparto con ustedes en mi consejo, primero voy al Señor, porque yo creo que le agrada más al Señor que hagamos eso. Si el Señor ha prometido, yo soy tu sanador. Si el Señor ha dicho, yo seré tu Dios si tú crees en mí, y yo voy a ser tu sanador, entonces ¿con quién yo voy a correr primero? Yo corro primero con el Señor, para que el Señor me sane. Este hombre fue tocado y quedó sano. ¡Qué lindo! Esto pasó en Jericó. Ahora el Señor abandona esta región. Y cuando leemos el capítulo 21 de Mateo, comienza precisamente hablando de que después de haber andado por Jericó, el Señor viene. Y ya vemos lo que pasó en Jericó. Un hombre ciego físicamente, pero que no lo estaba espiritualmente, reconoció en Jesucristo al Mesías prometido. Y le llamó hijo de David, ten misericordia de mí, porque él se consideraba un pecador. Y los pecadores nos vamos donde Jesús a decirle, tú tienes que darme lo que se perdió, tú tienes que sanarme. No, nosotros los pecadores sabemos que Jesús, ese Dios santo, nosotros no tenemos ningún derecho. Nosotros no tenemos mérito propio, nosotros tenemos que ir humilladitos delante de Él, porque Él es santo y todopoderoso, pero nosotros somos pecadores. Y este hombre fue hacia el Señor, ten misericordia, esas fueron sus palabras. Yo creo que por esa humillación y por ese reconocimiento a Jesucristo, el Señor le concedió. Y siempre que nosotros vayamos humillados al Señor, reconociendo, el Señor nos va a conceder. Entonces yo te animo en esta mañana que hagas eso. Cuando Jesús sale de allí, dice la palabra que tomó un camino que lo llevaba a Jerusalén. Antes de llegar a Jerusalén, llegó a una ladera de allí que está cercana a Jerusalén. En esa ladera estaba un pueblecito que el Señor Jesucristo amaba mucho y que él conocía, como muchas veces se había quedado allí. Probablemente mucha gente le conocían allí, en ese pueblecito. Ahí estaban Betfagé y estaban Betania. Eran dos aldeas que estaban allí cercanas a Jerusalén. De Betania había un camino que ascendía a Jerusalén. Ahora, cuando él se ve allá cerca de Betfagé y Betania, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, o a dos de ellos por lo menos, quiero que ustedes se adelanten y vayan a Betania. Entren en la aldea, antes de entrar allá en la aldea van a mirar una burrita con su pollino, con su cría, una burra que tenía un burrito, que van a estar atados allí. Desátenlo, y si alguien le pregunta, díganle, el Señor lo necesita. Bueno, no sabemos si esto tiene que ver con esa capacidad que Cristo tiene de que todo lo sabe, y por eso antes de que llegara al lugar ya le está contando, porque Él es el Señor que todo lo sabe. Acuérdense de eso. El Dios que nosotros servimos y adoramos lo sabe todo.
Por eso no podemos esconder verdad, no podemos, pero también gracias a Dios por eso nosotros podemos poner nuestro futuro en sus manos para que Él nos guarde. Nosotros no podemos ver las cosas malas que nos pueden pasar, que Dios sí. Tenemos un Dios que controla el tiempo, que sabe todo, para atrás y para adelante. A Dios no lo sorprende nada. Y es probable que aquí Jesucristo está demostrando eso, ¿verdad? Porque fíjense que no ha llegado a la aldea y está diciendo, la van a hallar atada, desártenla, y si alguien le pregunta, como si ya él supiera que alguien iba a preguntar. Es probable que el dueño de esa burrita y ese pollinito conocieran al Señor, porque el Señor había estado en Betania muchas veces. Y si ellos le decían, la vamos a usar y te la vamos a regresar, porque el Señor la necesita, el dueño que conocía a Jesús dijera, amén, llévatela. Eso puede haber pasado. Ahora, dice que los discípulos ponen sus capas, las que ellos traían, la ponen sobre el pollino, y Jesús se monta en aquel burrito, y de esta manera Jesús toma aquel camino que ascendía a Jerusalén. ¿Cuál fue o qué es lo asombroso, según este relato que nosotros miramos ahí? ¿Qué es lo asombroso? Lo asombroso es que cuando Jesús va haciendo su entrada por esta parte a la ciudad, había una multitud enorme de personas, niños, ancianos, mujeres, que están ahí mirando esta entrada de Jesucristo por última vez en Jerusalén. Y el relato nos dice que esta gente comienzan, cuando lo ven entrando en aquel burrito, una algarabía tremenda de alabanzas, una algarabía tremenda de reconocimientos a la persona de Jesucristo. Y todo esto, dice el escritor, que sucedió. Todo esto está ocurriendo para que se cumpliese una profecía. Tenía que cumplirse una profecía que todavía no se había cumplido. Zacarías 9, versículo 9. ¿Qué es lo que decía esa profecía sobre el Mesías prometido? Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo del animal de carga. Esa es la profecía. O sea, no es casualidad que Jesucristo ha escogido un asna con su pollino para él montarse y él entrar. Se trata de que para que se cumpla la profecía que escrita por Zacarías, que dice, decid a la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Decid a la hija de Sión. ¿Alguno conoce esa expresión? ¿A quién hace alusión? A la ciudad, ¿verdad? Jerusalén. Decid a la hija de Sión, a Jerusalén, ¿verdad? He aquí tu rey viene a ti, para que se cumpliera que esa persona que está entrando montado es la persona del rey, el rey prometido, el rey prometido. Entonces, para que se cumpliera esa profecía, Jesucristo está entrando. Eso es lo que está pasando el Domingo de Ramos. La gente gritaba, ¿verdad? La multitud era muy numerosa. Dice la Biblia que tendían los mantos y las palmeras en el camino por donde iba Jesús avanzando. Esto eran expresiones de un reconocimiento a esa persona que está entrando ahí como ese rey que fue prometido, como ese Mesías que fue prometido, que llegaría a salvarlos. La gente aclamaba diciendo, Hosanna, Hosanna. Esta palabra Hosanna, que después se convierte en una expresión de alabanza, y hoy lo usamos como una expresión de alabanza al Señor, literalmente lo que quiere decir es sálvanos ahora. De manera que lo que la gente está gritando, mirando que es el Rey, el Salvador, el Mesías que está entrando, es sálvanos. Necesitamos que nos salven. En este momento sálvanos. Y eso es lo que ellos están gritando, sálvanos. ¿Hijo de quién? Hijo de David. Bendito el que viene, decían, bendito el que viene en el nombre de quién, del Señor. O sea, están reconociendo en ese hombre que viene montado en una asna con su pollino, entrando a la ciudad, a aquella persona que el Señor había prometido vendría para salvarlo.
Ahí la gente está reconociendo, ¿verdad? Y cuando él entra en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Lo que quiere decir que allí no se quedó el gato tranquilo. Hubo un alboroto tremendo dentro de Jerusalén. Imagínense ustedes que vinieran y nos dijeran: Jesús está en el downtown. Yo estoy seguro que aquí no quedaría el gato. Todos correríamos. Pero déjeme decirle algo: si eso sucede, no vaya a correr, porque eso es mentira. El Señor Jesucristo dijo que van a venir falsos cristos al final, ¿verdad? Y que no nos dejemos engañar diciendo: aquí está el Cristo, está allá, está acá, que no lo oigamos, porque eso no es cierto. Pero es una suposición. Si dijeran: Él está aquí. Eso es lo que pasó con Jerusalén. Todo el mundo se conmovió en la ciudad porque estaba llegando el enviado por el Señor. Estaba viniendo, como había escrito el profeta Zacarías. Y la gente decía: ¿quién es este? La gente se preguntaban los unos a los otros: ¿pero quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Todo el mundo se hacía la pregunta. Este es Jesús, el profeta de Nazaret. Decían algunos, comentaban, ¿verdad? Este es Jesús, el profeta, porque Jesús era ya muy conocido. Había estado ya por 3 años diciendo cosas maravillosas y haciendo cosas portentosas y maravillosas. Entonces imagínense, una de las cosas que Jesús había hecho tremendo, que desde Jerusalén todo el mundo se movió a comprobar si era verdad, era que había resucitado un hombre que había estado por 3 días muerto en Betania. Se llamaba Lázaro. Entonces por eso todo el mundo conocía a Jesús. Habían comprobado que verdaderamente Jesús hacía portentos, hacía milagros. Por eso todo el mundo se conmovió. Y por eso la gente comienza: ¿pero quién es este? ¿Quién es este? El profeta escribió que el enviado por el Señor entraría montado en una asna con su pollino en Jerusalén, y lo estamos mirando que está entrando. Tiene que ser Él, tiene que ser Él el prometido. Bueno, miren, la visión que nosotros tenemos de quién es Jesucristo y para qué vino al mundo es vital. Tenemos que tener una comprensión correcta de quién es Jesucristo y para qué fue que Él vino al mundo, para que no andemos por esta vida equivocados y esperando cosas que no tenemos que esperar. Tenemos que tener el conocimiento de la verdad, porque el conocimiento de la verdad es lo que nos libera. Es lo que nos libera de cometer errores, es lo que nos libera de ir detrás de cosas inciertas. El conocimiento de la verdad es vital. ¿Quién es Jesucristo y para qué vino Jesucristo al mundo? Miren, esta multitud de gente que recibe a Jesucristo en Jerusalén es una multitud que está desesperada. Ya hemos escuchado este dato. ¿Por qué esta multitud está desesperada? Están bajo un yugo extranjero. Recordemos que Israel en ese momento estaba siendo oprimido por los romanos. Y Israel había desarrollado una expectativa, probablemente basada en falsos argumentos, de que Dios iba a enviar un Salvador, un Mesías. Ellos entendían que vendría a salvarlos de esa situación que ellos tenían. De manera que ellos tenían la esperanza puesta en la venida de un Mesías, de un Salvador, pero que no iba a venir como príncipe espiritual, sino que iba a venir como un guerrero, como un hombre que Dios iba a levantar con la capacidad para armar una revolución y salvarlo del yugo romano, y que ellos pudieran recuperar su nacionalidad, pudieran recuperar otra vez su estabilidad como nación, que este hombre le liberaría. Por lo tanto, ¿qué es lo que ellos estaban esperando? Que el Mesías trajera una liberación temporal y que trajera una liberación a su pueblo, a su gente, a la nación de Israel. En ese sentido, por supuesto que sabemos que ellos estaban totalmente equivocados. Ellos nunca captaron, ellos nunca entendieron que el Mesías que Dios estaba prometiendo allá no lo estaba prometiendo para un espacio de tiempo, ni lo estaba prometiendo para un sector de gente. Que ese Mesías que Dios estaba prometiendo allá, ese Salvador, Dios lo estaba prometiendo para la humanidad completa. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Jesucristo iba a venir al mundo para salvar al mundo. Y ellos están enfocaditos en que Él viene para ellos.
Y entonces lo que están esperando es un hombre, meramente hombre, pero facultado por Dios para ser un guerrero, para ser un hombre que lo iba a salvar y que lo iba a liberar de esta situación, que ellos iban a recuperar, ¿verdad? De esta situación nacional que ellos tenían. Nada más lejos de la realidad. En una ocasión le preguntaron al Señor Jesucristo: si tú eres el Cristo, dínoslo. ¿Se acuerdan de esa pregunta? Si tú eres el Cristo, dínoslo. Ahora Jesucristo está respondiendo esa pregunta. Ahora Él se lo está respondiendo, se la está respondiendo públicamente, para que no quede duda y nadie pueda decir que Jesucristo escondió su identidad. Jesucristo declaró más de una vez que Él es el Mesías que Dios prometió por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, pero no para un sector de gente, no para resolver el problema particular de una nación, sino que Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Eso es lo que los israelitas no entendieron, es lo que ellos no captaron, lo que ellos nunca comprendieron. Entonces, probablemente el hecho de que ellos miraran a Jesucristo hacer todos aquellos portentos los animó a creer de que ese era el Mesías que ellos daban. Miren el poder que tiene. Puede sanar a los ciegos, puede hacer a los paralíticos andar, puede resucitar a los muertos. Esta es la persona que Dios va a usar para liberarnos a nosotros. ¿Qué clase de líder? Vamos, imagínense ustedes, si Jesucristo hubiera venido para ser esa clase de líder, ¿quién podría contra ese pueblo? ¿Quién podría contra esa nación? No se podría levantar fuerza del infierno contra Él. Pero Jesucristo no vino para eso. Y eso ellos no lo captaron, ellos no lo entendieron. Miren, a mí me da tristeza que los únicos que están confundidos o que estuvieron confundidos con quién es Jesucristo y para qué vino, no fueron solamente los judíos de ese momento. Claro que hubo un remanente que sí entendió, hubo un remanente que sí pudo captar quién era esa persona y a qué había venido. Ese remanente fiel que creyó que Jesucristo era el Salvador del mundo. Estoy hablando de judíos, porque no todos los judíos estaban allí perdidos sobre quién era esa persona y se estaban preguntando quién era Él sin saber quién era Él. Había un grupo, un remanente fiel, que ese remanente sí sabía, sí captó, sí se dio cuenta de quién era esa persona que estaba entrando aquel día para subir a la cruz. Porque Jesucristo no vino a conquistar el mundo. Esa no fue su misión. Jesucristo vino a rescatar el mundo. Jesucristo no vino a coronarse un rey lleno de oro y de plata y a vivir en un palacio. Jesucristo vino despojándose de la gloria que Él tenía, a morir en la cruz para pagar el precio por nuestra santificación, por nuestra salvación, por nuestra redención, a derramar la sangre, porque sin derramamiento de sangre no había perdón para la humanidad. Y Jesucristo estuvo dispuesto, siendo el perfecto Hijo de Dios, a dejar la gloria que Él tenía para morir en aquella cruz, derramando su sangre hasta su última gota de sangre por ti y por mí. Porque Jesucristo no vino a este mundo pensando nada más que en los judíos. Jesucristo vino a este mundo a rescatarlo completamente. Llegó a través de ese pueblo, como Dios lo había prometido a Abraham. Pero en la mente de Dios estaba la bendición del mundo entero. Y en la persona de Jesucristo estaba la salvación y la redención del mundo entero. Eso es importante entenderlo. Eso es importante. No podemos confundirnos y creer que Jesucristo vino para satisfacer nuestros caprichos personales, nuestros caprichos. No, que Cristo es ese Dios que es como una marioneta, que yo lo puedo usar a mi antojo y yo puedo conseguir con Él lo que a mí se me pegue la gana. Jesucristo no vino a este mundo para ser marioneta de nadie. Jesucristo vino a este mundo para pagar el precio por nuestra redención. Lo más grande que hizo Jesucristo por nosotros fue reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Y eso lo tenía que hacer pagando ese precio, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Sabemos que en la mayoría de esa gente que estaba allí gritando "Hosanna, bendito el que viene", no había un reconocimiento verdadero de quién era Jesucristo.
Están esperando que Jesucristo va a ser un guerrero, un revolucionario, un político, alguien que se va a levantar y lo va a salvar del yugo romano. Por eso es que este día, al pensar en lo que Él hace, al pensar en su poder, en su milagro, ellos están pues poniendo su esperanza en Él y dicen, ha llegado nuestro Salvador, ha llegado. Pero sin embargo, el siguiente domingo, ¿qué es lo que estaba gritando toda esa multitud unánimemente? ¿Qué estaban gritando? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Llegaron a odiarlo tanto, en tan poco corto de tiempo, espacio de tiempo, que están pidiendo que lo crucifiquen. De la única manera que podemos entender ese cambio de esta gente, los mismos que están gritando, ¡Hosanna! ¡Sálvanos ahora! ¿Se dan cuenta? Porque ellos están mirando en esta persona a su Salvador como nación. ¡Sálvanos! El siguiente domingo están gritando, crucifícale, decepcionados, porque ese Cristo lo están mirando colgado, lo están mirando débil, porque todavía no lo han colgado, pero lo están mirando débil, lo prenden, lo azotan, lo empiezan a vejar, a maltratar, y ellos esperaban, aún los discípulos esperaban que Cristo no permitiera que le pasaran esas cosas. Este es un hombre débil, no es lo que nosotros pensábamos, por eso es que ahora están decepcionados. Y vemos cómo finalmente piden. No se daban cuenta, no podían captar que ese que estaba allí sufriendo era el Dios Todopoderoso y que se había dispuesto a sufrir por ti y por mí. ¿Cuánto apreciamos eso? ¿Cuánto apreciamos eso? Qué cosa tan maravillosa. El Hijo de Dios estuvo dispuesto a humillarse hasta la muerte por nosotros, por nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre que tenemos en el cielo. Si no podríamos orar y Dios no nos escucharía si Jesucristo no nos reconcilia con nuestro Padre. Qué cosa tan linda. Entonces, eso es lo que está pasando. Era necesario que esta gente, aunque no entendía, clamaran y alabaran y recibieran a Cristo de esa manera, aunque ellos no lo entendían, porque tenía que cumplirse la profecía. Tenía que cumplirse lo que escribieron sobre el Mesías, que Él entraría así. Y por eso lo que estamos mirando es el cumplimiento de una profecía, pero no estamos mirando a gente que verdaderamente reconocen al Mesías. Pregunto en esta mañana, del lado de acá del tiempo, 2000 años después, 2000 años después, aquí en el mundo está la iglesia. Está la iglesia, que recordemos que la iglesia es gente de todo linaje. Judíos, gentiles, romanos, griegos, latinos, ¿verdad? Americanos, africanos, europeos, asiáticos. Hoy la iglesia está formada por gente de todo linaje, de toda ascendencia, porque Dios no hace acepción de personas. Dios tenía en su corazón el mundo entero cuando Él manda al Mesías, cuando Él manda al Salvador. Por eso la noche que Jesucristo nació, los ángeles cantaron, ha nacido el Salvador. Porque se trataba del Salvador del mundo. Qué triste que los judíos a quienes les fue dada la palabra de Dios no entendieron eso, no captaron eso. Eso da tristeza. Pero qué bueno que tú y yo, que somos la iglesia, gente lejana, muy lejos de aquella nación, hemos entendido, hemos creído, porque Dios nos ha ayudado para eso, que Jesucristo es el Salvador del mundo. Que no vino a este mundo nada más que a darnos pan, techo y abrigo. Él ha prometido que nos dará eso. Recordemos sus palabras. Miren las aves del cielo que ni siembran ni hilan, ¿verdad? Y no le falta el sustento, no le falta el vestido, el Señor se los da. Y Jesucristo dijo, nosotros somos más importantes que esas aves. No nos preocupemos por qué comer o qué vestir. Eso no es lo más importante. Dios lo va a garantizar. Lo más importante es reconocer que tenemos una necesidad imperiosa de un Salvador. Que somos pecadores perdidos, que hemos heredado el pecado, pero que lo hemos abrazado y lo hemos practicado, y que esos pecados nos condenan a la muerte eterna, pero que en Jesucristo hay una oportunidad de redención y de salvación. Amén. Eso es lo que la iglesia hoy reconoce. Entonces, miren, yo en la figura de aquel ciego, que estaba en Jericó, yo miro a la iglesia. Fíjense qué cosa tan interesante. Allí yo miro a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué digo que puede ser que este ciego sea una representación de la iglesia? Porque este hombre
hombre estaba ciego físicamente, no podía ver, pero sin embargo tenía una visión espiritual aguda. ¿Sí o no? Fíjense cómo este hombre llama a Jesucristo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Así no es como tú reconoces al Hijo de Dios. No es como tú te diriges a Él, es como yo me dirijo a Él. Yo reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el Hijo del Señor. Yo reconozco que Él es ese Mesías prometido, que dice el Apocalipsis que un día va a venir y se va a sentar en el trono a reinar. Porque Cristo va a reinar. Allí está escrito, Apocalipsis 1:7. Dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Oiga eso. Todo ojo le verá. Y lo que le dice, y lo que le traspasaron. ¿Quiénes fueron los que le traspasaron? ¿Quiénes fueron? Ahí el romano lo pasó con una lanza, lo traspasó por un costado, ¿verdad? Por petición de aquella turba que Domingo de Ramos lo estaba exaltando, lo estaba alabando y reconociendo, y que el domingo de resurrección está pidiendo que lo crucifiquen. El viernes está pidiendo que lo crucifiquen. Esa turba de gente que está ahí, dice, lo que le traspasaron son ellos, ¿verdad? Judíos y romanos. Dice: y todos los linajes de la tierra. Cuando el Señor Jesucristo venga, aquí está incluido todo el mundo. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Está escrito allí. Harán lamentación por Él. Entonces está escrito que Él regresará para establecer su reino de justicia. Pero yo decía ahorita que en la figura de este ciego yo miro a la iglesia representada, porque nosotros los cristianos, la iglesia, que somos de todos los linajes, de todas las naciones, toda tribu, toda lengua, nosotros reconocemos, somos capaces de reconocer, aunque estamos ciegos espiritualmente, estamos ciegos por el pecado, estábamos ciegos, vamos a decir estábamos ciegos, por eso lo reconocemos. Nosotros estábamos ciegos. Antes no podíamos entender, ni comprender, ni captar quién es Jesucristo. Estábamos ciegos. Pero llegó el Señor, nos iluminó y adiós ceguera espiritual. Ahora tenemos una visión aguda. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana podemos reconocer de que Jesucristo no es una persona cualquiera? Que Jesucristo no es un líder humano, que Jesucristo no es un político, que Jesucristo no es un profeta, que Jesucristo no es una persona famosa. Jesucristo es el Hijo de Dios, que dejó la gloria que Él tenía y vino con una misión: morir para que nosotros tengamos paz, para con Dios. Entonces, dice que la multitud intentó hacer callar a aquel ciego, porque el ciego lo único que decía era: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y nosotros, la iglesia, de esa manera es que nos dirigimos al Señor, ¿verdad? Ten misericordia, ten misericordia. No nos creemos buenos, no nos creemos capaces, pero sí vemos que tenemos una gran necesidad y que Jesucristo es la salvación, que Jesucristo es lo que nosotros necesitamos. Hijo de David. Dice que la gente lo trataba de callar. ¿Y qué es lo que hacía el ciego? Gritaba más y gritaba más. Y la gente lo quería hacer callar y él gritaba más y gritaba más. Por eso es que yo digo, ahí está la iglesia. Ahí está la representación de la iglesia. La iglesia, termino diciendo, reconoce a Jesucristo como el Mesías. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Pero no un Mesías político, no un Mesías nacional, no es un Mesías que viene a salvar temporalmente un sector determinado, un espacio de tiempo. No, Jesucristo es el Salvador eterno del mundo entero, para todos los tiempos. La iglesia reconoce a Jesucristo como el Mesías prometido, Salvador para siempre del mundo entero. Y termino, y no sé si usted va a decir el amén. Si usted va a decir el amén, nadie nos va a detener para seguirlo gritando al mundo entero. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Nadie nos va a parar. La iglesia que reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios de todas las maneras que pueda. Y no importa que nos manden a callar. Pueden mandarnos a callar de todas las maneras que quieran. Pueden usar el fuego, pueden usar la sierra, pueden usar las fieras,
pueden hacer lo que quieran, pero la iglesia de Jesucristo será gritando que Jesucristo es el Mesías prometido, que Él es el Salvador del mundo. Amén. 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 Bueno, vamos a concluir en esta preciosa mañana orando. Y vamos a darle gracias al Señor. De esta manera nos vamos a despedir y nos volvemos a ver, Dios mediante, ¿cuándo? Díganme ustedes cuándo. A mí se me olvidó ya. El viernes, ¿verdad? El viernes. Ya miramos el horario, ¿verdad? Bueno, ya borramos. 7:30. 7:30. Haga los arreglitos, báñese temprano, coma rico, póngase bonito, fresco y venga para acá a pasar aquí un rato fabuloso. Vale la pena, usted no se va a arrepentir. Y así usted seguirá proclamando que Jesucristo es el Señor. Padre, gracias, mi Dios amado. Qué linda mañana hemos pasado aquí. Nos hemos gozado, oh Señor, con esa alabanza guiada por los niños. Siempre nos da tanto gozo. Ese primer tiempo en la mañana donde siempre podemos reflexionar, aprender acerca de, oh Señor, tu enseñanza, tus palabras. Gracias, oh Señor, por la oportunidad que tenemos de adorarte juntos, y gracias por hablarnos a través de tu preciosa palabra. Padre, en nuestro corazón hay un reconocimiento único y especial para tu persona. Nosotros, oh Señor, confesamos y seguiremos confesando que tú eres el Mesías prometido, que tú eres el Salvador del mundo, que, oh Señor, tú viniste para salvar al hombre, oh Señor, para siempre, y al hombre de todo lugar. Un día en el cielo habrá una multitud incontable, está escrito en tu palabra, de hombres, de mujeres, de toda tribu, de toda lengua, de todas las naciones del mundo, incluyendo a los israelitas, oh Señor, que han reconocido, que han podido captar quién tú eres verdaderamente y para qué fue que tú viniste. Padre, ayúdanos, liberándonos de esa ceguera espiritual que entorpece, que no nos deja ver, que no nos deja entender y que no nos deja alcanzar cosas que tú tienes preparadas para darnos. Quita la ceguera espiritual y ayúdanos a ser entendidos espiritualmente. Danos esa agudeza para nosotros captar, ver en la persona de Jesucristo quien verdaderamente Él es. Tú has prometido saciar nuestra hambre, abrigarnos, darnos, Señor, lo que necesitemos, pero sabemos que la prioridad más importante, oh Señor, en nuestra vida es tu reino, es tu justicia, es tu persona, es el evangelio, es la salvación eterna. Ayúdanos a ser esos hombres y esas mujeres de fe que no buscan lo terrenal, que no buscan las cosas pasajeras sobre todo, sino que te buscamos a ti sobre todo. Perdona nuestros pecados. Y, oh Padre, ahora llévanos a las casas con, oh Señor, ganas, oh Padre, de comenzar esta semana con alegría, con fe. Oh Señor, danos la fuerza, danos las capacidades, danos la sabiduría, la inteligencia, todo lo que necesitamos para tener una semana, oh Señor, fabulosa, buena, todas las cosas nos salgan bien. Ayúdanos, Padre, con nuestras debilidades. Y, oh amado Jesús, qué dicha haberte conocido y qué dicha tenerte como el Salvador personal. Porque si es verdad que tú viniste a salvar al mundo, también es verdad que hasta que no te hagamos nuestro Salvador, tú no tendrás, oh Señor, significado para nosotros. Nada de lo que hiciste será aplicable para nosotros. Por eso tenemos que creer en ti y recibirte como nuestro Salvador personal. Ayúdanos, Padre. Gracias por todo. Precioso nombre de Jesús. Amén y amén.